Escucháis todos muy atentos a estos amigos y vamos a debatir, vamos a analizar, porque en algunos casos incluso la propia prima de Lucía llegó a presentársele, por ejemplo, en la boca una forma que se consideró en aquel momento una comunión mística. Hay otras teorías, otras historias, otros documentos que pueden hacernos vagar entre los fenómenos espirituales, extraños, parapsicológicos, pero como yo creo que nunca habrían ocurrido antes, 4 niñas siempre y a la vez, o los fenómenos que interpreta el ser humano como religiosos. Esperamos vuestra opinión. ¿Qué opináis de este fenómeno de Gravandal, que además dicen que tiene una fecha y algunos aseguran que ahora está próxima? Estaréis conmigo, Enrique, en que impresionan estos diálogos grabados por médicos, por investigadores, y tenemos un buen material filmográfico y de audio. Y quizá el momento álgido, o un momento que ha pasado a la historia de las apariciones marianas, y yo no sé tú cómo valoras ahora, es ese instante en que debajo de los pinos esta misma muchacha abre la boca y va formándose algo en su lengua. Bueno, efectivamente, Iker, pero no fue debajo de los pinos y tampoco fue en la fecha que ella había anunciado. Había comentado Conchita que la Virgen, un año después de comenzar las apariciones, cuando, la gente ya había mucha gente muy descreída y se necesitaba un milagro, había dicho que la Virgen iba a realizar un milagro para que la gente creyese en lo que estaba sucediendo. Dio una fecha. En esa fecha se reunió muchísima gente en el pueblo. Era, creo recordar, que un 18 de julio, fiesta nacional en la época de Franco, y por tanto era la fecha apropiada para que viniera gente de toda España. Persiguieron a las videntes y especialmente a Conchita a lo largo de todo el día y no pasó nada. Así que había comenzado ya el día 19 de julio, es decir, de entrada no era el día anunciado, cuando de repente había abajo un señor que era industrial y que tenía un equipo fotográfico, y de repente le dieron un aviso, bajó corriendo las escaleras Conchita, se abrió paso con la falta absoluta de modestia que le caracterizaba, porque esto hay que decir, que las virtudes teologales brillaban por su ausencia en las 4 videntes. Esto hay que decirlo porque, mira, Iker, a mí esos susurros que meten miedo en el cuerpo a la gente, esas profecías sobre castigos, de que si, como ha dicho una de las personas que ha hablado, si no somos buenos porque el mundo cada vez está peor, hombre, y eso ya lo vemos, que el mundo está cada vez peor, pero cuidado, las 4 videntes se han caracterizado, incluido la que ha fallecido, no precisamente por sus virtudes, no lo digo yo, lo han dicho todos los teólogos y toda la gente que ha estudiado el tema, a diferencia de otras videntes. Entonces, la cuestión es que se abre paso, cae en éxtasis en el suelo y dando oportunidad a que este fotógrafo, que primero tenía dificultad para abrirse paso, la fotografiara, saca la lengua, y en la lengua lo que describen, y yo he leído el testimonio de muchísimos testigos de aquel momento y he hablado personalmente con algunos de ellos, lo comparan, por ejemplo, como si fuera una gota de aceite, pero una gota de aceite blanca que cayera en un secante y que empezase a expandirse. Otros dicen que era como una antigua moneda de 5 céntimos, es decir, muy pequeñita, que empieza a expandirse y alcanza el tamaño de una antigua moneda de 25 pesetas. Y comienza a crecer en grosor. Es de un blanquecino lechoso. Algo diferente a una sagrada forma que es mucho más fina y que al es contrario, mucho más gruesa, como 4 o 5 veces, ¿no? Claro, y que además ha habido quien ha dicho no, es que en contacto con la lengua aumentará su grosor. No, al contrario, lo que haría sería quedarse pegada y dar la apariencia de que es muy inferior. O sea, lo que está describiendo la gente es lo que en parapsicología y en espiritismo se llama un ectoplasma, es decir, esa sustancia que producen los médiums espíritas, y médiums es mucha gente en potencia, y que parece que sale de su organismo y forma
apariencias de espíritus, de fantasmas. Y cuando yo le comenté esto a don Francisco Sánchez Ventura, que es el máximo estudioso Carmen asiente, porque Carmen, que ha escrito un gran libro sobre misterios de la Iglesia y que ha hablado de las apariciones marianas, conoce la obra de Sánchez Ventura. Este es un fiel, ferviente defensor de Garabandal, que incluso ha invertido allí en el pueblo, y no lo ha hecho, yo creo, para nada para lucrarse, sino porque es una persona que cree. Cuando le dije lo de los ectoplasmas, asintió. No solo eso, sino que posteriormente escribió un libro que se llamaba El mundo de los espíritus, donde demostraba la similitud entre los fenómenos espiritistas y las apariciones marianas. Entonces, Enrique, aquí, en tu opinión, y abrimos el debate, serían 4 niñas que sufrían fenómenos paranormales que quizá no tengan nada que ver con lo religioso, pero la interpretación en aquel momento, en aquella España, no podía ser otra. No, cuidado. La interpretación en aquel momento y en el siglo anterior, y también antes, pero sobre todo desde 1830, 40, es que son apariciones de la Virgen. Yo creo que hay una intencionalidad por parte de la fuente productora del fenómeno, que para mí es indudablemente exterior, en que eso aparezca del pego de apariciones de la Santísima Virgen María. Hipótesis o creencia que yo personalmente rechazo, y sin embargo acepto y sostengo firmemente que los fenómenos, las apariciones eran auténticas y los fenómenos que ahí se producían eran realmente asombrosos, pero fenómenos de tipo paranormal. Todos los fenómenos que se produjeron, muchos de los fenómenos que se produjeron de adivinación, todos se reducen a la telepatía. Hay múltiples manifestaciones de telepatía, de adivinación del pensamiento de la gente, incluso adivinación del pensamiento de individuos, como el hermano de un cura que murió, luego podemos contar la historia, al que describieron con pelos y señales cómo había sido el entierro de ese cura, que cuidado, ese cura había llegado allí siendo un escéptico. Y el padre Andreu. El padre Luis Andreu. Y salió de allí en un coche, camino de Aguilar de Campo, provincia de Palencia, donde era la familia Fontaneda. Ahí no quería decir eso, pero ahí era un foco de donde venía mucha gente de Aguilar de Campo. Y por el camino repetía una y otra vez: ha sido el día más feliz de mi vida. Y decía su hermano, también sacerdote, Antonio Andreu: pero hombre, el día más feliz de la vida de un sacerdote es el día de su consagración. De repente se echó una siesta de la que no despertó. Y un elemento más, Enrique, y lo sabemos bien, hay filmaciones que lo importante y tremendo de este caso es que hay filmaciones que el investigador escéptico de la Iglesia, padre Andreu, que iba ahí porque la Iglesia desde luego no estaba muy de acuerdo, de repente se le ve a él mirando al mismo punto donde están mirando las niñas y se transfigura. O sea, ese hombre tiene una cara mitad de fervor, mitad de terror, y después pasa lo que pasa. Una cosa, Enrique, tú en el año 85 comienzas a investigar, y además con personas de talante muy escéptico como Julio Arcas y otros. Bueno, él me acompañó allí, pero yo en aquella época realmente tenía mucha relación con los principales marianólogos, pues muchos, Domingo Díaz, entre otros muchos, que eran gente muy simpática, muy abierta, muy creyente, pero muy abierta, y que me abrieron las puertas porque sabían que yo iba de buena fe a casa de Pitita Ridruejo. Nos reuníamos en muchas ocasiones, yo participaba en conferencias, les ayudaba en todo, pero iba a un lado y a otro. En alguna ocasión en esa calleja de Garabandal, sí, porque me lo contabas y creo que es una experiencia que yo no había ido antes, sí que hay mucha gente que dice que en Garabandal pasan todo tipo de fenómenos, siguen ocurriendo. Tú me contabas de una investigadora del tema ufológico que andaba también allí en Garabandal y que fue arrastrada por la calleja. O sea, es una de las pocas ufólogas que yo he conocido, formaba parte del colectivo OVNI de Madrid, junto con otra mucha gente conocida como José Antonio Campaña o como Alfredo Salvador, que después dirigió un programa de estos temas en Radio Nacional. Y esta mujer era prima de una de las videntes. Era una mujer sensatísima. Curiosamente se interesó por el tema OVNI. Digo curiosamente porque el tema OVNI, el fenómeno OVNI, tiene mucho que ver con Garabandal y en general con las apariciones marianas, de forma indiscutible, según, entre otras cosas, esa fotografía que tú conoces, esas fotografías tomadas por un cura durante una danza del sol, en las que al sol, como es lógico, se le observa inmóvil en el cielo, y lo que se ve girar en torno al sol
es un objeto negro, que es el objeto que produce el efecto de que el sol está avanzando. ¿Qué le pasa a esa mujer, Enrique, en la calleja, en la misma calleja donde ocurrieron las primeras apariciones de estas niñas, que vieron una especie, cuidado, de la primera observación es como una especie de ángel, ¿no? De figura masculina. Y se identifica él con el arcángel San Miguel. Brillante, una figura que les enseña a rezar, porque esas niñas, lo comentaba antes Enrique, no eran muy dadas a ir a misa, ni sabían de rezos, ni nada por el estilo. Y dice que les enseña una de esas oraciones. Es el primer ángel, el arcángel San Miguel, quien se les aparece, según siempre las niñas, y les anuncia la siguiente venida de lo que va a ser la Virgen, que le va a dar diferentes mensajes. Una calleja pedregosa que sigue prácticamente igual, donde las niñas luego 1 y 1000 veces subieron con las rodillas descalzas, provocando estos fenómenos de éxtasis increíbles. Bueno, pues allí esa investigadora, ya en los años casi 80, Enrique, me contabas que la arrastraron. Por partes. Ampliando lo que dice Carmen, ni esas niñas, ni las 300 familias, no sé si eran entonces tantas que vivían en ese pueblo, podían tener mucha formación religiosa, porque el párroco más cercano está en el pueblo de Cosío, que entonces, vosotros que habéis subido allí, ya sabéis el caminito que hay desde Cosío, 8 kilómetros, pero yo creo que solo podían subir andando o en burro. Es decir, no les daban catequesis, y además tampoco les divertía el tema. Pero esta ufóloga, o sea, cuando yo la conocí, es que le interesaba el tema ovni, era una mujer muy seria, muy sensata. Ella, cuando era una niña, vivió las apariciones y describía uno de los fenómenos típicos, comprobados por miles de testigos, de los que no hay ninguna duda, que era la llamada. La llamada consistía en que las niñas estuvieran donde estuviesen, separadas entre sí, incluso por muchos kilómetros, oían una llamada mental, muy clara y muy precisa. Tiempo después, una segunda llamada, y tiempo después, otra tercera llamada. Eso que se conocía como la llamada, las hacía caer en trance y dirigirse al lugar de las apariciones. Es como si fuera una llamada a la reunión. De esto hay tan pocas dudas como que cuando... Y les hacía coincidir a las 4 en el mismo punto de la calleja. El mismo punto, pero hay tan pocas dudas como que las controlaban, y que cuando a Conchita se la llevaron al obispado de Santander y la tuvieron allí retenida, presionándola por todos los medios, de eso podremos hablar luego, Conchita cayó en trance y escuchó la llamada a la misma hora que en distintos puntos de Garabandal las otras 3 amigas estaban haciéndolo. Bien, durante uno de esos avisos vivió varios de ellos esta mujer a la que yo conocí y con la que hablé largo y tendido. Estaban jugando y de repente una de las niñas cierra las manos, engancha las manos de esta chica, de esta niña entonces, y se la lleva hacia el lugar de las apariciones arrastrando por las piedras con una fuerza hercúlea. Y bueno, a ella lo que le parecía increíble, entre otras muchas cosas, es que las niñas no se hicieran daño, no se hicieran heridas. Caminaban marcha atrás en ocasiones por un camino que solo quienes hemos estado allí sabemos lo dificultoso que es. O sea, que una de las niñas la agarró por el brazo y la fue llevando hasta arriba. La llevó. Sí, pero eso pasaba, y entre ellas hay fotografías que están subiéndose unas a otras, e incluso a personas con mucho más peso que ellas mismas. Tenían una fuerza descomunal, según dicen, lo que llaman titanismo, ¿verdad?, que se da en las personas que viven diferentes fenómenos paranormales. Y aparte es que se vivía todo tipo de cosas. Hay testimonios de toda la gente que estaba allí. Nosotros conocimos a una tía de Conchita, Maximina se llamaba, que tiene además allí su casa y tiene todas las fotografías de la época de las apariciones, y nos decía, por ejemplo, que cuando subían esa empinada cuesta parecía que iban unas manos por debajo como si las llevaran, porque no sufrían ninguna herida. Bueno, lo ha contado ahora el señor David Toribio, que es que no solo que le eviten, sino que veían como subían esas escaleras sin tocarlas, según siempre el testimonio de esa gente. Claro, ¿qué era eso? ¿Una especie de alucinación colectiva? No, cuidado, podía ser una alucinación colectiva. Dices colectiva, ciertamente, porque otra persona que yo conocí, ella, el recuerdo que tiene es como que en alguna ocasión con ellas levitó. Acompañado de las niñas. Una alucinación colectiva, el problema es que no puede ser fotografiada, no puede ser filmada,
Y esas marchas prodigiosas y esas manifestaciones, como ha dicho muy bien Carmen, de titanismo o sansonismo, que es un fenómeno que estudia la parapsicología, de fuerza descomunal. Que aparece mucho en los endemoniados, por cierto. Sí. Supuestos endemoniados. Sí, ¿no? Lo que ocurre es que muchos fenómenos, el mismo fenómeno, como la levitación, como otros muchos, aparecen en los endemoniados, en los brujos, en los santos, o sea, y en los medios espirituales. Todo depende de la cara con la que se mire, ¿no? De verdad que me parece apasionante, Enrique. Vamos a escuchar a la gente. Juanje, tú estuviste allí y te ha extrañado, ¿verdad? Porque a mí me parece interesante. El pueblo guarda sus secretos. Uno de los lugares más difíciles para investigar en profundidad y que se rasque un poco el secreto es Garabandal, ¿eh? Y por lo menos he tenido datos que creo que son muy interesantes. Sí, hombre, yo el recuerdo que tengo de investigar en Garabandal para Cuarto Milenio, para el reportaje que se metió en televisión, es como tú dices, es de un pueblo que guarda muy bien su silencio. De todas formas, por todos los datos que yo recogí allí en el lugar, los días que estuve en la zona, todos los testimonios que recogí, los familiares de Conchita que también entrevisté, si hay una cosa de la que no me cabe duda, y lo digo desde el punto de vista además de que sabéis que yo no soy cristiano, no soy creyente, allí sucedió algo que no era normal. O sea que indudablemente, y hay alguna de las frases que habéis comentado que a mí me encanta, es que allí, en aquel lugar, en el de los Pinos, por lo que sea, no sé qué pasaba allí, pero se creaba como una burbuja de otra realidad. El cómo se abre esa burbuja o cómo se abre esa puerta, que de repente ciertos fenómenos sucedan, ¿qué hay detrás de esa puerta? No lo sé. No creo en absoluto que fuera Jesucristo, ni mucho menos la Virgen, ni nada de esto, pero te aseguro que las niñas no mintieron, que lo que vivieron es completamente imposible de explicar, hasta el punto que la huella de lo que sucedió en aquellos años sigue manchando no, o simplemente coloreando la vida de este pueblo, de esta gente hasta hoy día. Bueno, de cara a Cantabria incluso estigmatizando un poco, porque el asunto sí. de Garabandal no es bien visto por muchas esferas eclesiásticas. Tiene más seguidores sí. fuera de España que en España. Es que, y la tenemos que hablar de mayoría, el eso. movimiento garabandalista, sobre todo, está en Estados Unidos. ¿Y por qué no vamos un momento a eso? Tú has hablado con alguien de Argentina, que es una cabeza visible del movimiento de Garabandal en el mundo. Y me gustaría que nos hablase del mensaje, de la profecía, de la fecha, de cómo lo interpretan. Vamos ya, digamos, a lo que ha mantenido vivo todo esto, porque si no hubiera un mensaje y una profecía que tenía que cumplirse aparentemente, pues quizá esto fuera desmadejándose. Ahora bien, yo creo que pocos fenómenos hay en el mundo, vamos a llamarlos parapsicológicos, Enrique, pocos, con 4 niñas al mismo tiempo con fenómenos.